En el universo de Disney, el destino de un villano nunca es un simple accidente, es el cobro final de una deuda moral. Imagina un mundo donde la maldad no se castiga con una celda, sino con una caída infinita hacia la oscuridad. Ese es el recurso Disney por excelencia, el abismo. Cuando la reina malvada intenta aplastar a los enanos, o Gastón apuñala a la bestia por la espalda, la tierra misma parece conspirar contra ellos. El suelo se rompe, el rayo cae, y el vacío se los traga. Es un final definitivo que nos dice que, al traicionar su humanidad, el villano pierde el derecho a pisar suelo firme. Pero hay destinos mucho más crudos, donde la muerte es visual y aterradora. Piensa en Clayton en la selva de Tarzán. En su desesperación ciega por cazar, termina enredado en las mismas lianas que quería dominar. El impacto real no es verlo caer, sino esa sombra de su cuerpo colgando que aparece tras un relámpago, un recordatorio de que su propia brutalidad fue su soga. O piensa en Úrsula, quien al crecer de forma monstruosa para dominar el océano, termina empalada por el mástil de un barco naufragado, electrocutada por el poder que intentó robar. Aquí, el impacto es la aniquilación física total. Lo más perturbador, sin embargo, ocurre cuando el villano es destruido por aquello que creía controlar. Scar no muere por la caída desde la roca del rey, muere porque sus propias aliadas, las hienas, se cansan de sus mentiras y lo devoran vivo entre las llamas. Es una traición circular. De la misma forma, el Dr. Facilier es arrastrado físicamente hacia el mundo de las sombras por sus amigos del más allá, en una secuencia de máscaras y tambores que se siente como una pesadilla febril. En estos casos, el destino no es solo la muerte, es el terror absoluto antes del fin. El impacto de estas muertes radica en que son irrevocables. Disney no deja espacio para la duda. Si Frollo cae al metal fundido desde lo alto de Notre Dame, o si el rey del mal es succionado por su propio caldero negro, es porque su maldad era tan profunda que no quedaba nada que salvar. Es una narrativa de justicia poética, donde la propia herramienta del villano se convierte en su trampa mortal. Al final, el mensaje es claro. El mal en Disney no solo pierde, sino que se consume a sí mismo, de la forma más gráfica y despiadada posible. Para entender Kingdom Hearts, hay que dejar de verlo como un simple cruce de personajes y entenderlo como una epopeya existencial, donde la luz y la oscuridad son fuerzas físicas que pueden devorar la realidad. La relación con Disney es el gancho emocional. Utilizamos mundos que amamos desde la infancia para que el impacto de verlos invadidos por las sombras sea devastador. No es solo un cameo, es ver cómo el castillo de Bestia o la ciudad de Paso se convierten en campos de batalla donde la inocencia muere para dar paso a una trama de conspiración cósmica. La trama se aleja de la sencillez de los cuentos de hadas para adentrarse en un terreno turbio, la fragmentación del ser. Aquí, un personaje no solo vive o muere, se divide. Si pierdes tu corazón ante la oscuridad, te conviertes en un sin corazón, una criatura de instinto puro que solo busca consumir más luz. Pero lo más horrible es el destino de los que tienen una voluntad fuerte. Su cuerpo vacío permanece en el mundo, como un incorpóreo. Estos seres, como los miembros de la Organización 13, son parias existenciales que recuerdan lo que es tener sentimientos, pero están físicamente incapacitados para sentirlos. Es un horror psicológico camuflado de estética Disney. Es la tragedia de existir sin alma, buscando desesperadamente recuperar una humanidad que el universo les ha negado. El impacto de esta narrativa radica en la corrupción de la memoria. En Kingdom Hearts, los recuerdos son la cadena que sostiene tu existencia. Si te olvidan, dejas de ser. La relación con Disney potencia este miedo. Vemos a personajes como Donald y Goofy luchar no por un tesoro, sino por no olvidar a sus amigos, porque en este videojuego, el olvido es la verdadera muerte. El destino de los villanos y héroes por igual es quedar atrapados en un ciclo de reencarnaciones, posesiones y viajes en el tiempo, donde su identidad se diluye. Es una lucha constante contra la nada absoluta. Lo que hace que la experiencia sea tan oscura es la sensación de que el final feliz de Disney es frágil. Mientras en las películas el bien triunfa y se acaba el cuento, en los videojuegos la oscuridad siempre está acechando en los rincones de los mundos. El impacto final para el jugador es descubrir que la luz no puede existir sin la sombra y que personajes puramente buenos pueden ser corrompidos o sacrificados por un bien mayor. Es una historia de sacrificio y pérdida, donde el destino más horrible no es morir de forma gráfica, sino vagar por la eternidad en el reino de la oscuridad,
siendo un eco de alguien que alguna vez fue feliz en un mundo de dibujos animados que ahora parece un sueño lejano y roto. Poco después del estreno de Frozen, entre los años 2014 y 2015, surgió una teoría creada por fans que afirma que Tarzán era hermano de Elsa y Anna. La trama oficial dice que murieron en una tormenta, pero la investigación profunda sugiere que el barco, aunque destrozado, no fue reclamado por el fondo del océano, sino que fue arrastrado durante meses por las corrientes del Atlántico. El núcleo de la teoría sostiene que la reina Iduna estaba embarazada al momento de zarpar. Durante esa angustiante deriva por el mar, habría dado a luz a un niño. El barco finalmente encalla en una costa tropical, muy lejos de los fiordos noruegos. Los reyes, ahora náufragos, utilizan los restos de su embarcación, madera, velas y cuerdas reales para construir una elaborada casa en la copa de un árbol. Este detalle es crucial. En los primeros minutos de Tarzán, vemos que los padres del bebé tienen un refinamiento que no encaja con simples marineros. El padre usa un uniforme que evoca nobleza decimonónica, y la madre posee una elegancia idéntica a la de la realeza de Arendelle. El impacto de esta idea es sísmico. Tarzán no sería un huérfano cualquiera, sino el príncipe heredero y hermano menor de las protagonistas de Frozen. La trama se vuelve verdaderamente turbia cuando analizamos el destino final. Si esta teoría es cierta, los padres de Elsa no tuvieron una muerte rápida y misericordiosa. Su destino fue el horror de la supervivencia extrema. Lograron sobrevivir al naufragio solo para vivir con el miedo constante a los depredadores, hasta que finalmente fueron cazados y devorados por el leopardo Sabor. Esto significa que mientras Anna y Elsa lloraban frente a las puertas cerradas del castillo, sus padres estaban siendo desmembrados en una selva hostil, dejando a un bebé solo en una cuna de madera. El impacto narrativo une la magia gélida de las hermanas con la fuerza salvaje del hermano, sugiriendo que la familia real de Arendelle posee una resiliencia biológica fuera de lo común. La investigación alcanzó su punto de mayor credibilidad cuando el director Chris Buck, quien curiosamente dirigió tanto Tarzán como Frozen, decidió confirmar esta conexión en entrevistas y foros. Buck afirmó que, en su proceso creativo personal, los reyes no murieron en el mar, sino que llegaron a la isla y tuvieron un final sangriento en la selva. Durante años, esta declaración fue tomada como ley por los fans, creando un multiverso donde el hielo y la jungla estaban unidos por la sangre y la tragedia. El impacto en la comunidad fue tal que se empezaron a buscar pistas en la arquitectura de la Casa del Árbol y en los rasgos físicos de Tarzán, tratando de encontrar el parecido con su supuesta hermana, Elsa. Sin embargo, tras años de especulación y pruebas visuales, la teoría fue brutalmente desmentida en 2019, con el estreno de Frozen 2. La secuela se diseñó, en parte, para cerrar estos cabos sueltos. A través de la memoria del agua en el río Atohayan, Elsa descubre la verdad. El barco de sus padres no iba al sur hacia una boda, sino al norte, hacia el mar oscuro, para buscar el origen de sus poderes. La investigación definitiva de la película muestra el casco del barco atrapado en los glaciares del Ártico, confirmando que los reyes murieron ahogados o por el frío extremo en el norte, a miles de kilómetros de la calurosa África. No hubo sobrevivientes, no hubo bebé en el mar, y por lo tanto, no hay conexión sanguínea con Tarzán. En resumen, la teoría de que Tarzán era hermano de Elsa y Anna quedaría totalmente descartada tras el estreno de Frozen 2. La secuela muestra claramente que el barco de los reyes se hundió en el mar oscuro del norte y que murieron allí sin ningún sobreviviente. Por lo tanto, Tarzán no tiene ninguna conexión sanguínea con Elsa y Anna. En 2009, con el estreno de Tiana y El Sapo, surgió un fenómeno sanitario inesperado que transformó la magia del cine en una alerta epidemiológica real, un brote masivo de salmonela vinculado directamente a la influencia de la película en los niños más pequeños. La trama de la cinta, que gira en torno al icónico beso de Tiana a un sapo para romper un hechizo, provocó que miles de niños intentaran replicar la escena en la vida real, buscando sus propios príncipes en jardines y estanques. El impacto fue inmediato y alarmante.
Poco después del estreno, las autoridades de salud en Estados Unidos reportaron que más de 50 niños habían sido hospitalizados con síntomas graves de salmonelosis. La investigación reveló que el denominador común era el contacto directo de la boca con anfibios. Los sapos y ranas son portadores naturales de la bacteria Salmonella en su piel y mucosas, y el acto de besarlos, impulsado por la narrativa romántica de Disney, se convirtió en una vía directa de contagio. Lo que en la pantalla era un momento de transformación mágica, en la realidad se tradujo en fiebre, dolor abdominal y deshidratación severa para los pequeños fans. La gravedad del asunto obligó a organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, a emitir comunicados públicos advirtiendo a los padres. La trama de esta crisis sanitaria puso en jaque la responsabilidad de los medios masivos. Se debatía cómo una imagen tan poderosa podía anular las advertencias básicas de higiene. El impacto mediático fue tal que la prensa comenzó a llamar a estos casos el efecto Tiana, señalando que la idealización de los animales salvajes en los cuentos de hadas podía tener consecuencias físicas peligrosas. A diferencia de las teorías de parentesco, que son pura especulación, este caso fue una realidad documentada que cambió la forma en que Disney maneja las interacciones entre humanos y animales en sus campañas de marketing. No hubo necesidad de desmentirlo, porque los registros hospitalarios confirmaron la conexión. El destino de estos pequeños príncipes no fue un castillo, sino una sala de urgencias, demostrando que la biología no entiende de hechizos y que, a veces, el impacto de una película puede saltar de la pantalla de la forma más infecciosa posible. La teoría que afirma que Asha, la protagonista de Wish, es en realidad la verdadera villana de la historia, es una de las investigaciones más profundas y divisivas que han surgido en el fandom reciente de Disney. Todo comenzó tras el estreno en 2023, cuando los espectadores empezaron a notar que, bajo la superficie de una heroína tradicional, las acciones de Asha desencadenan una catástrofe social y política en el Reino de Rosas. La trama de la investigación sostiene que el Rey Magnífico no es un tirano, sino un gobernante pragmático que protege a su pueblo de la frustración y el dolor de los deseos inalcanzables, mientras que Asha actúa desde un egoísmo idealista que ignora las consecuencias de sus actos. El impacto de la investigación surge cuando analizamos la entrada de Asha en este sistema. Ella no busca justicia, sino un privilegio familiar. La chispa que detona el conflicto no es una opresión generalizada, sino el hecho de que el Rey Magnífico se niega a cumplir el deseo del abuelo de Asha porque es demasiado vago y peligroso para la estabilidad del reino. Aquí, la trama se vuelve turbia. Asha decide que su criterio personal está por encima del juicio de un experto que ha mantenido la paz por décadas. Al robar los deseos, ella no está liberando al pueblo, sino que está forzando a miles de personas a recuperar traumas y ambiciones que ellos mismos decidieron olvidar para ser felices. Es un acto de arrogancia intelectual, donde una adolescente decide qué es lo mejor para una población entera, sin medir las consecuencias. La profundidad de esta teoría se vuelve aún más oscura al observar la relación de Asha con Estrella. Mientras Magnífico obtuvo su poder a través del estudio, el sacrificio y la disciplina, Asha invoca a una entidad cósmica caótica que concede deseos sin filtro alguno. La investigación sostiene que Asha es una anarquista irresponsable, que rompe el tejido de la realidad por un idealismo ingenuo. Al final de la película, cuando el pueblo se rebela contra Magnífico, lo que vemos no es una liberación, sino un golpe de estado populista. El destino del rey, ser encerrado en un espejo para siempre por la propia Asha, es una de las ejecuciones más crueles en la historia de Disney, especialmente porque ocurre después de que Asha lo empujara a usar la magia oscura para defender su propio reino del sabotaje que ella misma inició. El impacto final de esta gran investigación es la transformación de Asha en el Hada Madrina, un título que en este contexto se siente como la instauración de una nueva dictadura mágica. Ahora es ella quien porta la varita y decide el destino de los deseos, pero sin estructura, las leyes ni el conocimiento que tenía el monarca anterior. La trama oculta sugiere que Rosas, una vez que la euforia de la canción final termine, colapsará bajo el peso de miles de deseos conflictivos, envidias y la falta de un líder capaz de decir no. Asha no salvó a Rosas, destruyó una utopía funcional para imponer su propia visión del mundo, convirtiéndose en el tipo de villana que cree con peligrosa certeza que es la heroína de su propia historia.
La simbología religiosa en el cine de Disney es una corriente subterránea que transforma cuentos infantiles en parábolas teológicas profundas, donde la lucha entre el bien y el mal deja de ser un juego de luces para convertirse en una exploración del pecado, la redención y la divinidad. La investigación más exhaustiva sobre este tema nos lleva inevitablemente a El jorobado de Notre Dame, 1996, una película que rompe la barrera de lo secular para situar a la Iglesia no solo como escenario, sino como un personaje vivo. Aquí, la trama se sostiene sobre la dualidad entre el juicio final y la misericordia. El villano, el juez Claude Frollo, no es un malvado de característica, es la representación del fanatismo religioso y la soberbia espiritual. Su canción, Fuego de Infierno, es, en esencia, una confesión de concupiscencia, donde culpa a una mujer y a lo demoníaco de sus propios impulsos carnales, utilizando la iconografía de las llamas y la justicia divina para justificar su odio. El impacto de esta cinta radica en cómo muestra que el verdadero monstruo no es el deforme Quasimodo, quien habita en el santuario de las gárgolas como un ángel caído que busca la luz, sino el hombre santo que ha convertido la fe en una herramienta de exterminio. Si nos desplazamos hacia un fenómeno más moderno como Frozen, la simbología religiosa se vuelve más sutil, pero igualmente poderosa, centrándose en el arquetipo del Mesías y el sacrificio vicario. La investigación académica sobre Elsa sugiere que sus poderes no son solo una anomalía mágica, sino una metáfora del don que se convierte en maldición cuando se vive desde el miedo y el aislamiento, evocando la idea del desierto espiritual. Sin embargo, es Anna quien encarna la metáfora cristiana más pura, el amor ágape. En el clímax de la primera película, Anna no se salva a sí misma buscando un beso de amor verdadero romántico. Ella se interpone entre la espada de Hans y su hermana Elsa, convirtiéndose en una estatua de hielo. Este acto de dar la vida por el otro es la representación máxima del sacrificio redentor, que descongela el corazón y el mundo. El impacto de esta narrativa es que la salvación no viene de un poder externo o un príncipe, sino de un acto de entrega absoluta que vence a la muerte, una estructura que resuena con los cimientos de la teología occidental. La investigación se profundiza al observar cómo Disney utiliza elementos litúrgicos para marcar la transición de sus personajes. En El Rey León, la presentación de Simba en la Roca del Rey funciona como un bautismo real, donde la luz del sol rompe las nubes como una bendición divina, estableciendo el ciclo de la vida como una ley natural casi religiosa, que todos deben obedecer. Pero es en las sombras donde la metáfora se vuelve más oscura. La presencia de villanos que actúan como figuras caídas o luciferinas es constante. Personajes que, habiendo estado cerca de la luz o el poder, caen por su propia envidia. La trama oculta en estas películas es que el orden del universo es sagrado y cualquier intento de subvertirlo, ya sea la ambición de Scar o la experimentación mágica de los padres de Elsa en la secuela, trae consigo una plaga o un invierno eterno que solo puede curarse mediante la expiación. El impacto de ocultar estas metáforas en películas infantiles es que Disney logra instalar conceptos morales complejos, como la diferencia entre la ley, Frollo y la gracia, Esmeralda, en el subconsciente del espectador. El destino de los personajes suele estar ligado a su relación con lo sagrado. Quasimodo encuentra la libertad dentro y fuera de la catedral porque su alma es pura, mientras que Frollo cae al vacío de metal fundido que evoca el lago de fuego bíblico. Al final, esta gran investigación nos revela que Disney no solo cuenta historias para entretener, sino que utiliza una rica estética eclesiástica y simbólica para recordarnos que, incluso en un mundo de dibujos animados, las consecuencias del espíritu son eternas y la búsqueda de la redención es el motor que mueve todas sus grandes epopeyas. Aladdin es una cinta de Disney que pensamos que está ambientada en la época musulmana, pero existe una teoría que sitúa a Aladdin en un escenario post-apocalíptico y no es un simple ejercicio de imaginación, sino una reconstrucción lógica basada en las desconcertantes evidencias que el genio de la lámpara deja a su paso. Todo comienza con un análisis de las referencias culturales del genio. Personifica a Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger y Groucho Marx, figuras que no existirían hasta al menos el siglo XX. Sin embargo, el genio afirma haber estado encerrado en la lámpara durante 10.000 años.
Si la película transcurriera en el siglo IV o IX, como sugiere su estética árabe tradicional, el genio habría sido encerrado antes de la civilización sumeria, lo que hace imposible que conozca la cultura pop moderna. La trama de esta investigación sostiene, por tanto, que la historia ocurre aproximadamente en el año 10.300 desposeso, en un futuro donde la humanidad ha sufrido un colapso tecnológico y social absoluto. Las causas de este futuro distópico se rastrean hasta una gran guerra global o una catástrofe tecnológica que ocurrió en nuestro pasado, el presente del espectador. Los teóricos argumentan que lo que nosotros llamamos magia en la película es, en realidad, nanotecnología extremadamente avanzada o biotecnología que sobrevivió al apocalipsis. La alfombra mágica no sería un objeto místico, sino una plataforma de transporte con inteligencia artificial y propulsión antigravitatoria, que aún funciona milenios después. El impacto de esta visión cambia por completo la percepción de Agrabah. No es una ciudad antigua, sino una comunidad reconstruida sobre las cenizas de una civilización moderna, donde el nombre Agrabah podría ser una corrupción lingüística de algún lugar actual que ya no existe. La investigación profundiza en las consecuencias de este colapso al observar la fauna y el entorno. Se especula que el loro Iago y el mono Abu no son simplemente animales inteligentes, sino el resultado de ingeniería genética o mutaciones radioactivas que les permitieron desarrollar una comprensión del lenguaje humano casi humana. Incluso la Cueva de las Maravillas se interpreta como un búnker de alta seguridad, con reconocimiento biométrico que solo permite el paso al diamante en bruto, una clave genética específica. El destino de la humanidad en este futuro es un retorno al feudalismo por pura necesidad de supervivencia, utilizando los restos de la magia, tecnología, para establecer un orden jerárquico donde quien posee la lámpara, la interfaz de usuario de una inteligencia artificial suprema llamada genio, posee el control total de la realidad. Lo que ocurrió en el pasado para que esto sucediera es la clave más oscura de la trama. Se teoriza que la humanidad alcanzó un nivel de singularidad tecnológica tan alto que creó seres de energía pura, como los genios, para servir a la élite. Sin embargo, una guerra de proporciones épicas destruyó la infraestructura global, dejando estas inteligencias artificiales atrapadas en dispositivos de almacenamiento limitados, como las lámparas, esperando que alguien con el código genético correcto los reactivara. El impacto narrativo es devastador. Aladdin no es un cuento de hadas sobre el destino, sino una historia de arqueología tecnológica en un mundo que ha olvidado su propia grandeza científica y ahora la adora como si fuera misticismo religioso. El impacto final de esta investigación es la sensación de soledad existencial que rodea al genio. Cuando finalmente es liberado, no solo sale de una lámpara, sino de un exilio temporal de 10.000 años en un mundo que ya no reconoce. Sus chistes y transformaciones son ecos de una civilización muerta que nadie en Agrabah puede entender. Es un comediante actuando para un público que no conoce sus referentes, lo que convierte a Aladdin en una tragedia oculta sobre el fin de los tiempos. La consecuencia última es que el mundo ideal que prometen los protagonistas es en realidad un pequeño oasis de paz construido sobre los escombros de un planeta que alguna vez fue el nuestro y que ahora solo sobrevive gracias a los fantasmas tecnológicos del pasado. Desde los comienzos de la franquicia de Frozen, Let It Go se ha convertido en uno de los himnos más queridos de Disney. Pero existe una profundidad psicológica y un mensaje oculto en la canción, que va mucho más allá de una simple canción de libertad. Es una disección del aislamiento voluntario y la ruptura traumática con la sociedad. La trama de la canción se sitúa en el momento exacto en que Elsa abandona su rol como reina para abrazar una identidad sin filtros. Pero lo que realmente se oculta tras la letra es una oda al nihilismo emocional. Al cantar que el frío es parte también de mí, Elsa no solo acepta sus poderes, sino que acepta la frialdad necesaria para dejar atrás a su familia y a su pueblo sin mirar atrás. El impacto de este mensaje es una representación cruda de cómo el trauma acumulado durante años de represión estalla en una autosuficiencia que roza lo peligroso. La interpretación más profunda analiza la letra como un manifiesto de la amoralidad reactiva. Cuando Elsa proclama que no hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí, la investigación sugiere que está renunciando a la ética humana para convertirse en una fuerza de la naturaleza. No es que Elsa sea malvada,
es que ha decidido que las leyes de los hombres ya no se aplican a alguien que puede crear vida y castillos de la nada. La libertad que celebra es en realidad una alienación total. El palacio de hielo que construye es una maravilla arquitectónica, pero también es un mausoleo de su propia humanidad, un lugar donde no entra el sol ni el calor de otras personas. El impacto narrativo es que Elsa prefiere ser una reina de un reino de aislamiento antes que ser una mujer funcional en un mundo que le teme. Otra faceta de la investigación se centra en la metáfora de la máscara social. El acto de soltar su capa y transformar su vestido es una representación visual de desnudarse frente a sus propios miedos. El mensaje oculto aquí es la validación del egoísmo saludable, o al menos la exploración de sus límites. La canción argumenta que intentar ser la niña buena que todos esperaban solo la llevó a la autodestrucción. Por lo tanto, el Let It Go es un grito de guerra contra las expectativas externas. Sin embargo, la consecuencia de este mensaje es que Elsa se encierra en una burbuja de cristal, donde su poder crece mientras su conexión con la realidad se debilita, dejando a Arendelle en un invierno eterno del que ella, en ese momento de euforia, no tiene intención de ocuparse. El impacto final de la canción es que redefine el concepto de héroe Disney. Elsa no está salvando a nadie en ese momento, se está salvando a sí misma a costa de abandonar sus responsabilidades. La investigación concluye que el mensaje oculto es una advertencia sobre los peligros de la libertad absoluta cuando nace del resentimiento. Al final de la secuencia, cuando cierra la puerta del balcón con un portazo final, el destino de Elsa queda sellado en una soledad que ella percibe como victoria, pero que la película nos muestra como una tragedia de incomunicación. Es la banda sonora de un corazón que ha decidido congelarse para dejar de doler, convirtiendo la canción en un himno de resiliencia radical, pero profundamente solitaria. La trama de esta teoría sostiene que en el universo Disney, el villano es a menudo un espejo roto del héroe, alguien que enfrentó las mismas tragedias, pero que en lugar de elegir la resiliencia, eligió el resentimiento como mecanismo de defensa. El impacto de esta visión humaniza la oscuridad, sugiriendo que figuras como Maléfica o Úrsula son, en esencia, exiliadas de un sistema que las rechazó primero. No nacieron odiando, aprendieron a odiar cuando la luz del reino les dio la espalda. La profundidad de esta teoría analiza la exclusión social como el motor principal de la villanía. Úrsula, por ejemplo, es interpretada en muchas investigaciones como una deidad marina caída, despojada de su posición en la corte de Tritón y condenada al abismo, lo que convierte su búsqueda de poder en un acto de reivindicación territorial. De igual forma, Hades en Hércules no es malvado por naturaleza, sino por su destino, ser el administrador de los muertos mientras su hermano disfruta del Olimpo. El impacto narrativo es que el villano de Disney es una víctima de un orden injusto que decidió que ellos no encajaban en el final feliz preestablecido, transformando su dolor en una ambición voraz para rediseñar el mundo a su imagen. El destino horrible de estos personajes es, por tanto, una doble tragedia. No solo sufren una muerte gráfica o el olvido, sino que su origen nos dice que podrían haber sido héroes si hubieran recibido una pizca de la compasión que define a los protagonistas. La trama oculta en sus historias de origen es una crítica a la rigidez de la perfección de Disney. Si no eres puro de corazón, el sistema te empuja hacia las sombras, hasta que no te queda más opción que abrazarlas. Al final, el mensaje es que la diferencia entre un héroe y un villano es simplemente una mala decisión tomada en un momento de desesperación absoluta, lo que convierte a la villanía en una herida abierta que nunca pudo sanar. El destino del cochero en Pinocho, 1940, revela uno de los capítulos más oscuros, perturbadores y cínicos en toda la historia de la animación de Disney, principalmente porque es el único villano de la era dorada que comete un crimen atroz a escala masiva y escapa sin castigo alguno. La trama de este personaje no es la de un villano convencional que busca poder o riqueza personal, sino la de una entidad casi demoníaca que opera un sistema de tráfico de niños perfectamente estructurado. El impacto de su presencia en la película es un golpe de realidad brutal. Mientras otros villanos mueren por su propia arrogancia, el cochero permanece en las sombras, enriqueciéndose con la miseria humana y demostrando que, en el mundo de Pinocho, el mal absoluto puede ser un negocio rentable y legal. El horror de su operación en la isla de los juegos es una metáfora de la degradación moral.
La investigación profunda de esta secuencia muestra que el cochero no solo atrae a niños descarriados con promesas de libertad y vicio, sino que utiliza una magia oscura vinculada a la pérdida de la humanidad. El destino de los niños, convertirse en burros tras entregarse a sus instintos más bajos, es un proceso de deshumanización literal. Lo que hace que este destino sea horrible es la escena en la que el cochero, con una sonrisa sádica, separa a los burros que aún pueden hablar de los que ya han perdido el habla, vendiendo a estos últimos a las minas de sal y a los circos. El impacto visual de ver a niños suplicando por sus madres mientras sus sombras se transforman en bestias de carga es una de las imágenes más traumáticas que Disney ha producido jamás. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los antagonistas, la justicia poética no existe para el cochero. No cae de un acantilado, no es devorado por monstruos, ni es arrestado. Su destino final es, simplemente, continuar con su negocio. Al final de la película, Pinocho escapa, pero la isla de los juegos sigue abierta y miles de niños permanecen esclavizados en forma de animales. La investigación sugiere que el cochero representa el mal sistémico, aquel que no puede ser derrotado por un solo héroe, porque se alimenta de la debilidad de la sociedad misma. Su impunidad deja al espectador con un mensaje escalofriante. El mundo es un lugar peligroso, donde los monstruos más terribles no son ballenas gigantes, sino hombres con látigos que saben exactamente cómo explotar la inocencia. El impacto de este final abierto para el villano es una anomalía narrativa que Disney nunca volvió a repetir con tal crudeza. El destino del cochero es el éxito absoluto en su maldad, lo que convierte a Pinocho en una historia donde la salvación es individual. Pinocho se convierte en niño, pero la tragedia es colectiva. La trama oculta nos dice que mientras haya niños descuidados y vicios tentadores, el cochero seguirá allá, esperando en las sombras con su carruaje, recordándonos que el destino más horrible no es siempre la muerte del villano, sino su permanencia eterna en un mundo que no puede detenerlo. Fuego de infierno, Hellfire, de El jorobado de Notre Dame, 1996, nos sumerge en el rincón más sombrío, adulto y teológicamente complejo de todo el canon de Disney. Esta no es una canción de villano convencional sobre conquistar el mundo o buscar riqueza. Es un soliloquio sobre la lucha interna entre la fe y la lujuria, el autoengaño y el fanatismo religioso. La trama de la canción se sitúa en la mente del juez Claude Frollo, un hombre que se considera el epítome de la pureza moral, pero que se descubre consumido por una atracción obsesiva hacia la gitana Esmeralda. El mensaje oculto aquí no es solo la pasión prohibida, sino la perversión de lo sagrado. Frollo utiliza el lenguaje de la oración y la liturgia para justificar su propio deseo carnal, transformando su pecado en una misión divina de exterminio. El impacto visual y auditivo de This secuencia refuerza esta investigación. Frollo canta frente a una chimenea gigante cuyas llamas evocan el lago de fuego bíblico, mientras es rodeado por una procesión de figuras encapuchadas de color rojo sangre que actúan como su conciencia o como jueces inquisitoriales. La letra es una obra maestra de la psicología del narcisismo espiritual. Cuando Frollo canta, «No es mi culpa, yo no tengo la culpa, es la gitana quien lanzó su hechizo», está ejecutando un mecanismo de defensa clásico, la proyección. Al no poder aceptar su propia humanidad y sus impulsos biológicos, decide que el objeto de su deseo es un demonio que debe ser quemado. El mensaje oscuro es que el extremismo nace a menudo de la incapacidad de un individuo para reconciliarse con su propia sombra, convirtiendo su conflicto interno en una persecución pública. La profundidad de la metáfora se vuelve aún más turbia al analizar la dualidad, con la canción previa, Oración de Esmeralda, God Help the Outcasts, mientras la gitana, la supuesta pecadora, pide por los marginados en una iglesia vacía. Con humildad, Frollo, el supuesto santo, exige la posesión de una mujer o su muerte en una demostración de soberbia absoluta. La investigación académica sobre esta escena señala que el destino horrible de Frollo se sella en este momento. Al declarar que Esmeralda debe ser mía o arder, está cometiendo el pecado de la idolatría y la blasfemia, poniendo su voluntad por encima de la de Dios. El impacto para el espectador, incluso para los niños que no entienden el subtexto sexual, es el terror de ver a un hombre con poder absoluto, perdiendo la razón ante una obsesión que lo consume, como el fuego que tanto menciona. Las consecuencias de este mensaje oculto son devastadoras para la trama de la película. Fuego de infierno es el motor que desencadena el genocidio de los gitanos en París. Frollo quema la ciudad entera no por justicia, sino para encontrar a la mujer que le hace sentir vulnerable. La investigación sugiere que Disney utilizó a Frollo para representar el peligro del poder secular disfrazado de piedad.
El destino final de Frollo, caer desde la gárgola de Notre Dame hacia un abismo de fuego real o metal fundido, es la conclusión lógica de su canción. Él mismo creó el infierno, en el que terminó cayendo. Es la justicia poética más cruda de Disney. El hombre que se creía un ángel de luz termina siendo reclamado por las mismas llamas de odio que él encendió. Al final, el impacto de fuego de infierno radica en que nos obliga a mirar el lado más oscuro de la naturaleza humana. No nos muestra un monstruo con garras, sino un hombre con una cruz que es capaz de cometer las mayores atrocidades en nombre de su propia pureza distorsionada. La trama oculta es una advertencia sobre cómo el miedo al deseo y la falta de autocrítica pueden convertir a una figura de autoridad en un monstruo mucho más terrorífico que cualquier criatura sobrenatural. Es una de las pocas veces que Disney se atrevió a tocar el tema del pecado original y la condena eterna con tal ferocidad, dejando un legado que sigue siendo estudiado como una de las piezas de animación más maduras y perturbadoras de todos los tiempos. La teoría que posiciona a Scar como un dictador totalitario de corte histórico transforma al Rey León en un crudo tratado sobre el ascenso del fascismo, la manipulación de las masas y el colapso inevitable de un Estado fallido. Esta perspectiva no se limita a verlo como un simple usurpador real, sino como un estratega político que utiliza herramientas de control social extraídas de los regímenes más oscuros del siglo XX. La trama comienza con el análisis de la canción Listos, una secuencia que no es una coreografía cualquiera, sino una referencia visual explícita a la propaganda de los años 30. Las hienas desfilando en formación de paso de ganso frente a un podio de piedra, bajo una iluminación verde industrial, emulan la estética de las demostraciones de poder militar, estableciendo a Scar no solo como un líder, sino como un autócrata supremo. El núcleo de esta narrativa se centra en la estrategia populista y el resentimiento de clase. Mientras el reinado de Mufasa se basa en el ciclo de la vida, un sistema de leyes naturales y equilibrio que funciona como una monarquía constitucional, Scar identifica a un grupo marginado, las hienas. Él las manipula con promesas de recursos ilimitados y la eliminación de las jerarquías sociales. El impacto de su ascenso es la instauración de una dictadura de privilegio, donde el nuevo líder rompe el equilibrio del ecosistema para mantener la lealtad de su ejército pretoriano, permitiendo la sobreexplotación de las tierras del reino hasta llevarlas a la ruina absoluta. Bajo su mando, el reino sufre lo que se conoce como una muerte de las instituciones. El cielo permanentemente oscuro, la falta de agua y la desaparición de las manadas de caza no son efectos mágicos, sino las consecuencias directas de una gestión centralizada desastrosa y una economía de rapiña. Scar consume todos los recursos para alimentar a su base de poder, ignorando las señales de colapso ambiental. El impacto narrativo muestra cómo un dictador prefiere reinar sobre un páramo estéril antes que admitir un error de cálculo o compartir el mando con otros. Esta visión profundiza en la psicología del tirano paranoico. Una vez en el trono, Scar muestra síntomas clásicos: aislamiento, rechazo a la evidencia material de la hambruna y una fijación obsesiva con la sombra de su predecesor. La escena donde obliga a Zazu a cantarle mientras él se queja de su falta de amor popular es la viva imagen de la soledad del poder absoluto. La negativa a abandonar la roca del rey, incluso cuando ya no queda nada que gobernar, es un acto de soberbia suicida. El destino horrible del reino es el resultado de un líder que cree que su narrativa personal es más importante que la realidad de su pueblo. El impacto final es que la derrota de Scar no es solo el regreso de un heredero, sino el colapso de un sistema político insostenible. Las hienas actúan como el brazo ejecutor del pueblo traicionado que se vuelve contra el líder que les prometió el paraíso y solo les entregó cenizas. El hecho de que Scar intente culpar a sus subordinados en el último momento es el paso final del manual del dictador, la traición a sus propios seguidores para intentar una salvación individual. El fuego que consume la roca del rey funciona como una purga simbólica de una ideología basada en el odio y la exclusión. La consecuencia de este análisis es que la película deja de ser un cuento de animales para convertirse en una advertencia sobre la demagogia y el poder descontrolado. Scar no perdió simplemente porque Simba fuera más fuerte, sino porque su modelo de gobierno basado en el miedo era un camino hacia el suicidio colectivo. La trama oculta es una lección de sociología política. Un gobernante que no respeta el equilibrio de su sociedad está condenado a ser destruido por las mismas fuerzas que utilizó para ascender, dejando tras de sí una cicatriz que solo la empatía puede sanar.
En resumen, Scar representa al dictador populista que utiliza el resentimiento de las minorías, llenas, para derrocar un sistema establecido. Su mandato fracasa debido a una gestión de recursos desastrosa y un narcisismo que prioriza el poder sobre la supervivencia del reino. Su destino final, ser devorado por sus propios soldados, es la conclusión lógica de un régimen basado en la traición y la manipulación, dejando como lección que un liderazgo sin equilibrio ecológico o social está destinado a la autodestrucción. La teoría que sostiene que Zootopia, o Zootrópolis, es una película con un trasfondo de racismo sistémico y segregación no busca atacar la intención de los directores, sino analizar cómo la estructura de su mundo replica los prejuicios más oscuros de nuestra propia historia bajo una fachada de colorida utopía. A diferencia de otros cuentos de Disney, aquí la trama no se centra en la magia, sino en la biología como destino. La investigación profunda de esta teoría sugiere que, al dividir a la sociedad en depredadores y presas, la película establece una analogía peligrosa con las minorías raciales, sugiriendo que existe una naturaleza salvaje latente que puede despertar en cualquier momento si no se controla adecuadamente. El núcleo del conflicto radica en el suero de los aulladores. El plan de la vicealcaldesa Bellwether consiste en drogar a los depredadores para que se vuelvan agresivos, confirmando así el miedo irracional de las presas. El impacto narrativo de esta trama es una representación directa de las políticas de criminalización de grupos específicos. Históricamente, se ha comparado esta parte de la película con la epidemia de drogas en barrios marginados durante los años 80, donde se utilizaron estigmas biológicos para justificar la brutalidad policial o la vigilancia masiva. La teoría afirma que el mundo de Zootopia es intrínsecamente racista, porque aunque intenta dar un mensaje de tolerancia, refuerza la idea de que los depredadores son peligrosos por naturaleza y que solo la civilización impuesta por la mayoría los mantiene a raya. La profundidad de este análisis examina el concepto de microagresiones y privilegio. Cuando Judy Hopps, la protagonista, utiliza un lenguaje condescendiente con Nick Wilde o cuando admite llevar un spray para zorros por si acaso, la película está mostrando un racismo internalizado que no se borra con una placa de policía. El impacto para el espectador es descubrir que la ciudad no es un lugar de igualdad, sino una sociedad de castas, donde el acceso a ciertos trabajos o el trato social depende de tu especie. La trama oculta sugiere que Nick no es un estafador por elección, sino porque la sociedad le ha dicho desde niño que, por ser un zorro, nunca será nada más. Es el retrato de una profecía autocumplida, impulsada por el prejuicio racial sistémico que asfixia el potencial de los individuos. Incluso el final de la película es cuestionado por esta teoría. Aunque la villana es arrestada, el sistema que permite la segregación y el miedo sigue intacto. El destino de los depredadores en la ciudad sigue dependiendo de que no asusten a la mayoría, lo que impone una asimilación forzada, donde las minorías deben esforzarse el doble para demostrar que no son una amenaza constante. La investigación concluye que Zootopia funciona como un espejo incómodo de nuestras propias tensiones raciales, donde la armonía es en realidad un equilibrio frágil mantenido por la desconfianza. El impacto final es la comprensión de que la discriminación no es un accidente de la trama, sino el cimiento mismo de su estructura social, convirtiendo una película de animales en un complejo y a veces contradictorio ensayo sobre el miedo al otro y la fragilidad de la convivencia en un sistema basado en etiquetas biológicas. La teoría que sostiene que Elsa muere realmente en Frozen 2 no es solo una interpretación trágica de los fanáticos, sino un análisis casi forense de la mitología, la simbología y las reglas mágicas que Disney estableció en esta secuela. Según esta línea de investigación profunda, el clímax de la película en Ahtohallan, el río de hielo que guarda la memoria del mundo, no es una simple secuencia de transformación mágica, sino el paso definitivo y literal de Elsa hacia el reino de los muertos. La trama sostiene que Elsa ignora la advertencia fundamental de su madre en la canción Mil Memorias, Show Yourself. Sumérgete en su profundidad, pero no vayas demasiado lejos o te ahogarás. Al ignorar este límite y saltar al abismo más oscuro del glaciar para descubrir la verdad sobre el crimen de su abuelo, el frío absoluto consume su cuerpo físico, deteniendo su corazón y convirtiéndola en una estatua de hielo inerte. El impacto narrativo de esta muerte es absoluto y se confirma a través de un vínculo metafísico que no deja lugar a dudas: la existencia de Olaf. En la mitología de Frozen, Olaf no es un ser independiente, es una extensión viva de la conciencia y la magia activa de Elsa. Cuando Elsa se congela en las profundidades de Ahtohallan,
La película nos muestra una de las escenas más traumáticas y crudas de Disney. Olaf comienza a desintegrarse en ráfagas de nieve en los brazos de Anna. La teoría afirma con contundencia que Olaf muere en ese momento, porque su fuente de vida, Elsa, ha dejado de existir en el plano de los vivos. El horrible destino de la protagonista es haber pagado con su vida biológica el precio de una verdad que era demasiado pesada para un mortal. La profundidad de esta investigación analiza la resurrección de Elsa no como un regreso a la vida humana, sino como una transmutación espiritual. Cuando Elsa se descongela tras la destrucción de la presa por parte de Anna, lo que emerge de las aguas no es la reina de Arendel, sino el quinto espíritu, una entidad elemental que ya no pertenece al mundo de los hombres. El impacto emocional de esta teoría es que la Elsa que conocimos, la hermana que sentía miedo y amor humano, murió en ese glaciar. Lo que regresa es un avatar de la naturaleza, un ser inmortal y espectral que ha sacrificado su capacidad de envejecer, de gobernar y de habitar el mundo físico junto a su hermana. Es por esto que Elsa no regresa al trono. Su destino es quedarse en el bosque encantado, separada de su familia por una barrera invisible pero eterna entre lo divino y lo humano. La trama oculta sugiere que el final de la película es, en realidad, una metáfora sobre el duelo y la aceptación de la pérdida. Anna debe aprender a reinar y a vivir sola, aceptando que su hermana ahora habita en un plano espiritual diferente. La investigación de los diálogos finales refuerza esta separación. Elsa le dice a Anna que las dos son el puente, pero habitan en extremos opuestos de la existencia. El impacto final es una tragedia de sacrificio vicario. Elsa tuvo que morir físicamente para limpiar el pecado de su abuelo y restaurar el equilibrio entre los espíritus y los humanos. Su regreso es solo una concesión mística que le permite despedirse, pero su lugar ya no está entre los vivos. Finalmente, esta visión transforma la película en una obra mucho más oscura sobre el cobro existencial de la magia. Elsa alcanza la libertad absoluta que buscaba desde Let It Go, pero esa libertad tiene un costo total, la pérdida de su humanidad. Al final de la cinta, Elsa cabalga sobre el agua con una apariencia etérea, casi transparente bajo la luz, confirmando que ya no es carne y hueso, sino un eco del pasado atrapado en el presente. La consecuencia es un mundo en paz, pero con dos hermanas que, aunque se aman, están separadas por la línea infranqueable que divide la vida de la eternidad espiritual, convirtiendo el cierre de Frozen 2 en uno de los finales más agridulces y existencialistas de la animación moderna. En resumen, Elsa sufre una muerte real por congelación en Atohayan al cruzar el límite prohibido de la magia, lo que provoca la muerte instantánea de Olaf como prueba de su fallecimiento. Su posterior aparición no es una resurrección, sino su transformación en un espíritu elemental inmortal, un destino que le otorga poder absoluto, pero le arrebata su vida como ser humano, obligándola a vivir exiliada de la civilización y de su hermana para siempre. Las muertes en Disneyland y Walt Disney World son eventos que la compañía maneja con una precisión quirúrgica para evitar que la realidad rompa la fantasía del lugar más feliz del mundo. A lo largo de las décadas, el parque ha sido escenario de tragedias que van desde errores mecánicos hasta imprudencias fatales, pero lo que define estos casos es el protocolo de invisibilidad que se activa en el momento en que ocurre un accidente. El impacto de estas muertes es inmediato en la logística del parque. Equipos de limpieza y seguridad intervienen en cuestión de segundos para acordonar zonas, desviar el flujo de visitantes y, lo más perturbador, asegurarse de que legalmente nadie sea declarado muerto dentro de los límites de la propiedad. Uno de los casos más oscuros ocurrió en la atracción America Sings, en 1974, donde una joven empleada murió aplastada por las paredes móviles del teatro rotatorio. La atracción reabrió apenas 2 días después, demostrando que para Disney, la continuidad del espectáculo es la prioridad absoluta. El destino de las víctimas en atracciones como Matterhorn, Bobsleds o Big Thunder Mountain ha forzado cambios drásticos en la ingeniería de seguridad, pero el impacto emocional queda sepultado bajo capas de relaciones públicas. Existe una política no escrita de trasladar los cuerpos a hospitales externos antes de certificar el deceso, manteniendo así la estadística limpia de fallecimientos dentro del reino mágico. La trama se vuelve aún más tétrica con el fenómeno de las cenizas humanas. Cientos de personas intentan cada año esparcir los restos de sus seres queridos en la mansión embrujada o Piratas del Caribe. Lo que para las familias es un tributo poético, para el parque es un derrame biológico que activa el código de limpieza HEPA.
El destino de esas cenizas no es el descanso eterno en la atracción, sino terminar en una aspiradora industrial y ser desechadas como basura común en cuestión de minutos, una consecuencia fría y cínica de intentar sacralizar un espacio comercial. Incluso la naturaleza salvaje ha reclamado vidas, como el trágico incidente del caimán en el Grand Floridian en 2016, donde un niño perdió la vida en las orillas de una laguna artificial. El impacto de este evento obligó a Disney a cercar todas sus vías fluviales y admitir que, a pesar de sus muros, el parque está construido sobre un pantano indomable. Estos accidentes revelan que la seguridad perfecta es una ilusión mantenida por sensores láser y cámaras infrarrojas que vigilan cada movimiento. El destino final de estos incidentes es convertirse en lecciones de ingeniería que se ocultan tras barandillas más altas y advertencias sutiles, asegurando que el siguiente visitante nunca sospeche que camina sobre el lugar donde la magia, por un instante, se detuvo de forma violenta. La teoría que sostiene que Bella sufre de síndrome de Estocolmo en La Bella y la Bestia es uno de los análisis psicológicos más oscuros y debatidos de la animación clásica de Disney. Esta perspectiva no ve la película como un romance mágico, sino como la crónica de un secuestro traumático, donde la víctima, ante la falta de alternativas y el miedo constante a la muerte, termina desarrollando un vínculo afectivo con su captor como mecanismo de supervivencia. La trama comienza con un acto de violencia institucional. La bestia encarcela a un anciano enfermo y acepta a su hija como moneda de cambio, estableciendo una relación de poder absoluta donde Bella pierde toda su autonomía y queda confinada en un castillo aislado del mundo. El núcleo de esta teoría analiza el comportamiento de la bestia no como un príncipe incomprendido, sino como un maltratador de manual. Durante la primera mitad de la película, el impacto de su presencia se define por estallidos de ira, aislamiento forzado y la privación de necesidades básicas, como la comida, cuando Bella se niega a cenar con él. En psicología, el síndrome de Estocolmo florece cuando el captor muestra pequeñas muestras de bondad en medio de un entorno de terror. Para Bella, el hecho de que la bestia le regale una biblioteca o la deje de gritar por un momento se percibe como un acto de amor supremo, cuando en realidad es solo la relajación de la tortura psicológica a la que ha sido sometida. La profundidad de la investigación sugiere que el destino de Bella es el resultado de la indefensión aprendida. Al estar atrapada en un castillo con objetos parlantes que actúan como facilitadores del secuestro, Bella no tiene referentes de normalidad. El impacto de su aislamiento es tal que su mente necesita racionalizar su situación para no colapsar. La teoría sostiene que la famosa canción Algo Nuevo, Something There, no es el nacimiento del amor, sino el momento en que la víctima empieza a humanizar al victimario para hacer soportable su cautiverio, un síntoma clásico donde el rehén llega a creer que el captor es, en el fondo, una buena persona que solo necesita ser salvada. La trama se vuelve aún más turbia cuando analizamos el papel del entorno. Los sirvientes del castillo, como Lumière y Ding Dong, no son simples personajes cómicos, sino cómplices necesarios que presionan a Bella para que se enamore de su captor. Su urgencia por romper el hechizo los lleva a manipular emocionalmente a la joven, presentándole a la bestia como una víctima de su propia maldición. El impacto de esta presión social es devastador. Bella es bombardeada con la idea de que ella es la única esperanza, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de la salvación de todo el servicio doméstico, lo que refuerza el vínculo tóxico con el hombre que la tiene prisionera. Las consecuencias de esta dinámica se ven claramente en el clímax de la película. Cuando la bestia finalmente la deja ir, Bella regresa a su aldea, pero ya no encaja allí. El síndrome de Estocolmo ha alterado su percepción de la realidad de tal forma que siente la necesidad de volver al lugar de su trauma para proteger a quien la hirió. El impacto de su regreso al castillo durante el ataque de Gastón no es un acto de heroísmo romántico, sino la manifestación de una dependencia emocional patológica. Bella ha sido condicionada para creer que su identidad y su valor están ligados a la reforma de un violento, perpetuando el peligroso mito de que el amor puede curar la agresividad. La investigación también cuestiona el final feliz desde una óptica de trauma no resuelto. Aunque la bestia se transforma en príncipe, el fundamento de su relación sigue siendo un acto de privación de libertad. El destino final de Bella es casarse con el hombre que amenazó a su padre y la mantuvo en un calabozo, lo que para muchos críticos sociales es el mensaje oculto más dañino de la película, la validación de que, si aguantas lo suficiente el maltrato, el monstruo cambiará. La consecuencia es la romantización de una relación abusiva que se presenta como el ideal de amor verdadero a generaciones de niños, ocultando la realidad del control y el miedo tras capas de purpurina y canciones de Alan Menken.
Otro aspecto fundamental es el aislamiento social de Bella previo al secuestro. La teoría organiza que ella ya era una paria en su pueblo, lo que la hacía el blanco perfecto para un captor. Al no tener vínculos fuertes fuera de su padre, su mente se aferra a la primera figura de autoridad que le ofrece una mínima validación, aunque ésta venga después de una agresión. El impacto de esta vulnerabilidad previa es que Bella no ve a la bestia como un secuestrador, sino como un compañero de exilio, una distorsión de la realidad que es el núcleo mismo de la supervivencia psicológica en condiciones de confinamiento extremo. Incluso el cambio de actitud de la bestia es interpretado bajo esta luz como una manipulación táctica. Al notar que la fuerza bruta no funciona para que Bella lo ame y así romper el hechizo, el captor cambia su estrategia hacia el bombardeo de amor, love bombing, ofreciéndole lujos y atención. La trama oculta aquí es la urgencia de la bestia por su propia salvación, no por el bienestar de Bella. El destino de la joven es ser el instrumento de una redención que ella no pidió, convirtiéndose en el trofeo de un hombre que aprendió a ser bueno solo para obtener lo que quería, recuperar su forma humana. La consecuencia última de esta teoría es que invalida el concepto de consentimiento en la película. ¿Puede una persona enamorarse libremente mientras está bajo llave y amenazada? La investigación concluye que no. El impacto de la historia es la normalización de la coacción. Emocional, Bella desarrolla sentimientos no a pesar del secuestro, sino debido a él, como una forma de reconciliar la paradoja de que su supervivencia depende enteramente de la voluntad de un ser impredecible y violento. Es la tragedia de una mente brillante que se rompe para poder sobrevivir en una jaula de oro. Y por último, el impacto final de esta teoría reside en la inquietante sospecha de que, si el hechizo no se hubiera roto, Bella habría pasado el resto de sus días en una prisión de nieve y piedra, convencida de que su cautiverio era en realidad una bendición. El destino de la protagonista es la pérdida total de su yo original para ser absorbida por la narrativa de su captor, demostrando que la magia de Disney a veces oculta tramas de control absoluto, donde el vivieron felices para siempre es, en realidad, el silencio definitivo de una víctima que aprendió a amar sus propias cadenas. La teoría que sugiere que Scar devoró el cuerpo de Mufasa tras su muerte es una de las investigaciones más perturbadoras y macabras del canon de Disney, basándose en un análisis biológico y visual que va mucho más allá de una simple suposición de fans. La trama de esta hipótesis se apoya en un detalle anatómico fundamental. Los leones son los únicos depredadores naturales en la sabana capaces de consumir a otros leones, y en la película, tras la caída de Mufasa, el cuerpo queda en el desfiladero mientras las hienas, que normalmente son carroñeras, no tocan el cadáver por respeto o temor al nuevo rey. El impacto de esta teoría se dispara en una escena posterior donde vemos a Scar en la cueva real, jugando con un cráneo de animal mientras Azule canta. Los analistas han comparado la estructura ósea de ese cráneo con la de un león real, concluyendo que las proporciones coinciden exactamente con la cabeza de un león macho adulto, lo que implica que Scar conservó los restos de su hermano como un trofeo de su victoria. El núcleo de la investigación se centra en la simbología del dominio absoluto. En el reino animal, un nuevo macho alfa a menudo elimina cualquier rastro del líder anterior para consolidar su poder, pero el hecho de que Scar sostenga el cráneo y le hable con desprecio sugiere una psicopatía que trasciende el instinto. La trama oculta propone que en medio de la hambruna que asoló el reino bajo su mandato, Scar no desperdició la fuente de biomasa que representaba el cuerpo de Mufasa, cometiendo un acto de canibalismo que sella su destino como el villano más depravado de la sabana. El impacto visual de ver a Scar manipulando ese hueso blanqueado cambia por completo la percepción de la escena, transformando un momento de melancolía del villano en una exhibición de necrofilia política y triunfo biológico sobre su propia sangre. Las consecuencias de esta teoría explican por qué las leonas, lideradas por Sarabi, muestran un desprecio tan visceral y una resistencia silenciosa hacia Scar.
Ellas, como cazadoras expertas, sabrían que el cuerpo del rey nunca fue recuperado ni recibió el ritual de retorno al ciclo de la vida. La investigación sostiene que el destino de Mufasa no fue simplemente la caída y el pisoteo de los ñus, sino la profanación total. El impacto narrativo es que Scar no solo robó el trono y la vida de su hermano, sino que consumió su esencia física para intentar absorber la fuerza que siempre envidió. Esta interpretación dota la confrontación final entre Simba y Scar de una oscuridad mayor. Simba no solo está vengando un asesinato, sino que está luchando contra el monstruo que eliminó cualquier rastro físico de su padre de la faz de la tierra. La trama se vuelve aún más turbia cuando observamos la reacción de las hienas al final de la película, cuando finalmente devoran a Scar. La investigación sugiere que este es un acto de justicia poética extrema, impulsado por el ejemplo que el propio Scar dio durante su reinado. Si Scar devoró a su hermano para alcanzar el poder, es natural que sus seguidores lo devoren a él cuando ese poder se desvanece. El impacto es un ciclo de consumo caníbal donde el cuerpo del rey se convierte en el alimento de la traición. El destino de Scar es ser procesado por los mismos dientes que él alimentó con mentiras y posiblemente con los restos del antiguo monarca, cerrando el círculo de la vida de la forma más literal y sangrienta posible. La profundidad de este análisis también toca la mitología de la calavera. En el arte, Disney suele usar cráneos para representar la muerte, pero el hecho de que este cráneo específico aparezca en la mano de Scar mientras él se lamenta de su falta de amor popular es una metáfora de su soledad. Solo tiene los restos de aquel a quien destruyó para hacerse compañía. El impacto para el espectador adulto es la comprensión de que Scar habita en una necrópolis de su propia creación. La consecuencia es que el reino de Scar no es solo un páramo sin agua, sino un lugar donde los lazos de parentesco han sido inheridos por la ambición, dejando solo huesos secos como testimonio de su paso por la historia. Y por último, el impacto final de esta teoría reside en la confirmación de que Scar es el villano que más profundamente ha roto el tabú de la humanidad o animalidad en Disney. El destino de Mufasa, terminando como un juguete de calcio en las garras de su asesino, es el destino más horrible de cualquier héroe. No ser recordado como una leyenda, sino ser reducido a desperdicio biológico por el odio de un hermano. La trama del Rey León se convierte así en una tragedia griega, donde el consumo del cuerpo del rey es el acto final de una usurpación que pretendía borrar no solo el futuro de Simba, sino el pasado de Mufasa, dejando a la audiencia con la imagen escalofriante de un trono construido sobre los restos de la familia. La teoría que posiciona al Rey Magnífico como el verdadero héroe de Wish 2023 se fundamenta en un análisis de responsabilidad gubernamental frente al caos que representa la propuesta de Asha. Según esta perspectiva, Magnífico no es un villano por naturaleza, sino un líder que actúa como un filtro de seguridad para su pueblo. Tras haber vivido el trauma de ver su hogar destruido por la codicia ajena en el pasado, Magnífico construye el reino de Rosas bajo una premisa lógica y protectora. No todos los deseos son buenos, ni seguros para la convivencia de la comunidad. La trama sugiere que su supuesta maldad es en realidad una carga ética necesaria. Él asume el peso de decidir qué anhelos pueden otorgarse sin destruir la paz social, protegiendo a los ciudadanos de deseos que podrían generar conflictos bélicos, envidias profundas o desastres naturales derivados de una magia descontrolada. El núcleo del conflicto surge cuando comparamos esta gestión con la actitud de Asha, quien es vista en esta teoría como una villana idealista e impulsiva. La investigación de sus actos muestra que Asha no busca el bienestar común, sino la satisfacción de un capricho personal y familiar, que su abuelo recupere un deseo que el rey, con su sabiduría mágica y visión de Estado, ha clasificado como peligroso por su ambigüedad. Al exigir que todos los deseos sean devueltos por derecho de forma inmediata, Asha ignora el contrato social que sustenta a Rosas. El impacto de su victoria es, paradójicamente, la desprotección total del pueblo, mientras Magnífico ofrecía orden y una vida libre de la angustia de los deseos inalcanzables. Asha impone una libertad cruda, donde cada individuo recupera sus frustraciones y ambiciones sin tener un sistema que las armonice, lo que inevitablemente llevará al reino al colapso por intereses contrapuestos. La trama se vuelve más oscura al observar la caída de Magnífico desde una perspectiva de sacrificio. La teoría sostiene que él no recurre a la magia oscura por una ambición ciega de poder, sino por una desesperación defensiva ante una insurgencia que no comprende las reglas de la realidad. Ante el sabotaje constante de Asha
y la invocación de una entidad cósmica caótica como Estrella, el rey se ve acorralado y utiliza el único recurso prohibido que le queda para intentar proteger el orden que tanto le costó construir durante décadas. El impacto narrativo es trágico. El héroe que dedicó su existencia a proteger a los refugiados termina siendo corrompido por la misma oscuridad que intentaba mantener a raya. Todo provocado por la rebelión de un aprendiz que carece de la madurez necesaria para entender el peso de una corona. Las consecuencias de esta inversión de roles sugieren que Asha representa una figura de poder absoluto, sin ningún tipo de control. Al final de la película, ella asume el rol de hada madrina, pero a diferencia de Magnífico, ella no posee años de estudio científico de la magia, ni un código de leyes establecido. Actúa meramente bajo impulsos emocionales y favoritismos. La investigación de este nuevo orden sugiere que Rosas ha pasado de una monarquía protectora y estable a una dictadura de la arbitrariedad mágica. El impacto para el espectador que analiza la película bajo esta luz es el descubrimiento de que el villano era el único adulto responsable en la habitación, tratando de evitar que el egoísmo de los deseos individuales destruyera la armonía colectiva, mientras que la heroína es la fuerza destructiva que quema el sistema por una noción romántica de libertad sin límites. La profundidad de esta teoría también analiza el destino horrible de Magnífico como un acto de crueldad injustificada. Terminar encerrado en un espejo por la eternidad, humillado por su propio pueblo, al que juró proteger, es un castigo desproporcionado para un hombre que solo quería evitar que los deseos peligrosos se hicieran realidad. La trama oculta nos dice que Asha utiliza a Estrella para ejecutar una limpieza política, eliminando el único obstáculo que le impedía ejercer su propia voluntad sobre la magia del reino. El impacto emocional es que el espectador asiste a la destrucción de un mentor sabio a manos de una joven que confunde el orden con la opresión, dejando a Rosas vulnerable ante cualquier amenaza externa que el rey solía mantener a raya con su imponente presencia y conocimiento. Otro aspecto fundamental es el análisis de los deseos mismos que Magnífico retenía. Al ver los recuerdos devueltos, se observa que muchos de ellos carecen de dirección o son potencialmente disruptivos para la paz. La teoría argumenta que Magnífico actuaba como un psicólogo preventivo. Al guardar el deseo, eliminaba la obsesión de la mente del ciudadano, permitiéndole ser feliz y productivo en el presente. El impacto de la acción de Asha es devolverles la carga de una ambición que quizás nunca podrán cumplir por sí mismos, generando una sociedad de personas frustradas y melancólicas. La consecuencia es que el reino de Rosas deja de ser un paraíso de alegría para convertirse en una ciudad llena de gente que ahora vive atormentada por lo que podría haber sido, rompiendo la salud mental colectiva que el rey garantizaba. La investigación sobre la figura de Estrella añade otra capa de sospecha sobre Asha. Estrella no es un ser de luz pura, sino una fuerza de la naturaleza caótica que no responde ante ninguna ley moral. Al aliarse con esta entidad, Asha demuestra que está dispuesta a utilizar cualquier medio, por muy peligroso que sea, para imponer su visión del mundo. El impacto es la desestabilización del tejido de la realidad. Mientras Magnífico trataba la magia con respeto y precaución, Asha la trata como un juguete, lo que sugiere que en el futuro de Rosas habrá accidentes mágicos constantes que nadie sabrá cómo resolver, ya que el único experto en la materia ha sido desterrado a una prisión de cristal por la nueva gobernante de facto. La consecuencia última de esta teoría es que invalida el concepto de triunfo moral de la protagonista. Asha no convence al rey con argumentos ni con una mejor gestión de los deseos. Lo derrota mediante la fuerza bruta y la manipulación de la opinión pública. La trama se convierte en un estudio sobre el peligro del populismo mágico, donde la promesa de todo para todos suena mejor que la realidad de solo lo que es seguro. El impacto de la historia es la normalización de la insurgencia contra la autoridad experta, basándose únicamente en sentimientos, lo que convierte a Wish en una película que, leída entre líneas, advierte sobre cómo las buenas intenciones de los idealistas pueden ser mucho más destructivas que la mano dura de un gobernante precavido. Es la tragedia de un sistema funcional que es desmantelado por alguien que nunca ha tenido que gobernar nada. La relación entre Asha y sus amigos también refuerza su posición como líder de una facción radical. Ellos actúan como una cámara de eco para sus ideas, sin cuestionar nunca las implicaciones de devolver deseos peligrosos a personas que podrían usarlos para el mal. El impacto de esta dinámica es la creación de un bando nosotros contra ellos, que demoniza a Magnífico sin darle oportunidad de réplica o reforma. La investigación concluye que el destino de Magnífico fue sellado por un juicio sumarísimo impulsado por el rencor de Asha, quien no soportó que se le dijera no a su petición personal. La consecuencia es un reino donde la disidencia es castigada y donde la nueva autoridad mágica no tiene a nadie que la supervise, creando un escenario de vulnerabilidad absoluta ante el capricho de la joven del vestido lavanda. En resumen,
La teoría sostiene que el Rey Magnífico es el verdadero héroe, que actúa como un filtro de seguridad para proteger a Rosas de los deseos peligrosos, mientras que Asha es la villana que desestabiliza este orden por un idealismo egoísta y caprichoso. El impacto de la trama es la transformación de un reino estable en una sociedad caótica y frustrada, donde el experto es encarcelado y reemplazado por una joven sin experiencia que ejerce un poder arbitrario. El destino final de Magnífico es una tragedia de injusticia política, dejando a Rosas a merced de una magia sin leyes y una líder que prioriza la emoción sobre la seguridad del Estado. La inquietante leyenda de Abandoned by Disney es una de las piezas de ficción de terror digital más influyentes, explorando la decadencia física y moral de los proyectos olvidados por el gigante del entretenimiento. La trama se centra en un joven que se adentra en las ruinas de un parque temático real de Disney que fue clausurado tras una inversión millonaria, Mowgli's Palace, un complejo de lujo construido en las Bahamas que fue abandonado de la noche a la mañana por razones que la compañía se ha esforzado en borrar. El impacto de esta narración radica en el contraste visceral entre la imagen inmaculada de felicidad que Disney proyecta y la descripción de edificios devorados por la jungla, estatuas de personajes icónicos cubiertas de moho y una atmósfera de silencio sepulcral que sugiere que algo muy oscuro ocurrió entre esas paredes de colores pastel. El núcleo de la historia se profundiza cuando el protagonista descubre que el abandono no fue por razones económicas, sino por un evento traumático vinculado a la naturaleza corrupta de lo que allí se ocultaba. Al explorar las entrañas del palacio, encuentra grafitis que advierten sobre el abandono por parte de Disney, sugiriendo que la corporación no solo dejó atrás la infraestructura, sino que abandonó a algo o a alguien a su suerte. La trama se vuelve asfixiante al describir oficinas llenas de documentos que indican que el personal huyó con tal prisa que dejaron objetos personales y restos de comida. El impacto para el lector es la sensación de que los parques de Disney no son solo lugares de recreo, sino fachadas para experimentos que, al fallar, son enterrados vivos bajo el velo de la confidencialidad. La relación de esta creepypasta con la realidad de Disney es lo que le otorga su persistente credibilidad, ya que se inspira en el cierre real del parque acuático Disney's River Country y la isla Discovery Island. Estos lugares, que alguna vez estuvieron llenos de risas, hoy son zonas prohibidas, donde la naturaleza ha reclamado el terreno, dejando toboganes y senderos en un estado de descomposición que imita perfectamente la ambientación de la historia. Disney es extremadamente celoso de estos sitios, patrullándolos constantemente para evitar intrusos, lo que alimenta la teoría de que la ficción de Abandoned by Disney toca una fibra sensible sobre lo que la empresa prefiere mantener fuera de la vista del público, para no romper el hechizo de perfección que venden. El clímax de la leyenda introduce al personaje de Photo Negative Mickey, una versión distorsionada y macabra del ratón más famoso del mundo, cuyos colores están invertidos como en un negativo fotográfico. La trama describe un encuentro aterrador en una habitación secreta donde este disfraz, que aparentemente tiene vida propia o está poseído por una entidad maligna, interactúa con el protagonista de una manera grotesca. El impacto visual de un Mickey Mouse con los ojos vacíos y piel amarillenta es una profanación directa de la infancia, transformando el símbolo de la alegría en un monstruo de pesadilla. Esta imagen se ha convertido en un icono del terror en Internet, sugiriendo que los personajes de Disney tienen un reverso oscuro que solo se manifiesta cuando el control desaparece. La profundidad de la metáfora sugiere que la compañía tiene la capacidad de crear entidades que luego no puede controlar, resultando en un destino horrible para cualquier creación que deje de ser rentable. La historia propone que los disfraces y los animatrónicos en estos parques abandonados no son simplemente objetos de tela y metal, sino receptáculos de algo más siniestro. El impacto narrativo es la idea de que Disney juega a ser Dios al construir sus mundos perfectos y que, cuando esos mundos se derrumban, las creaciones se vuelven contra sus creadores. Es una crítica a la cultura del desecho y a la frialdad con la que una empresa puede borrar un capítulo entero de su historia, si este mancha su reputación global. Las consecuencias de esta historia han permeado tanto en la cultura popular que han dado lugar a videojuegos que exploran la mitología de los parques olvidados. La fascinación por el terror ha convertido los parques abandonados reales en destinos de turismo oscuro, donde la gente busca rastros de la ficción en la realidad. El impacto es una paranoia sobre lo que sucede en los túneles subterráneos de los parques reales, mientras los visitantes caminan por la superficie.
La trama nos obliga a cuestionar si la obsesión de Disney por la limpieza y el orden es una medida de seguridad o una forma de evitar que la suciedad metafísica de sus fallos salga a la luz, sugiriendo que bajo cada castillo hay un sótano lleno de secretos. La trama se expande hacia la idea de que Disney posee una tecnología de animatrónica orgánica o espiritual que les permite dar una apariencia de vida demasiado real a sus personajes. En la creepypasta, el encuentro con foto negativo Mickey culmina con una frase escalofriante: ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Seguido de un acto de horror corporal donde el personaje demuestra que no hay un humano dentro del traje, sino una aberración de la naturaleza. El impacto de este momento es la ruptura total de la seguridad. Ya no se trata de un lugar abandonado, sino de una zona de peligro sobrenatural. La consecuencia es que Disneyland deja de ser un lugar de nostalgia, para convertirse en un terreno minado de potenciales horrores que esperan revelar su verdadera forma. La conclusión de este mito es que el verdadero horror no es el monstruo en el traje, sino la frialdad corporativa que prefiere dejar que un horror así exista antes que admitir un fracaso público. El destino de cualquier explorador que se adentre en Mowgli's Palace es quedar marcado por la visión de una infancia corrompida. La relación con la marca Disney se vuelve tensa y sospechosa, transformando cada visita a un parque real en un ejercicio de observación, donde el visitante busca grietas en la fachada, preguntándose si el Mickey que lo saluda en la entrada es el mismo que, en algún rincón olvidado del mundo, está esperando pacientemente en la oscuridad para quitarse la cabeza. Tras la caída de Maléfica en La Bella Durmiente, su imponente castillo en la montaña prohibida no desapareció, sino que se convirtió en una reliquia de decadencia y horror residual que Disney ha sugerido en diversas extensiones de su mitología. La trama de este abandono propone que, con la muerte del Hada Oscura, el hechizo de mantenimiento que sostenía la estructura se quebró, dejando que las zarzas negras y la piedra podrida fueran reclamadas por una naturaleza corrupta. El impacto visual de esta ruina es el de un monumento al fracaso del mal, un lugar donde los cielos permanecen perpetuamente nublados por la energía negativa acumulada durante décadas, convirtiendo el castillo en una zona prohibida que incluso los caballeros más valientes de Stefano y Felipe temían saquear o demoler por miedo a las maldiciones latentes. El destino de los esbirros de Maléfica es uno de los puntos más oscuros de esta transición post-derrota. Al perder a su ama, estas criaturas deformes, mezcla de trasgos, troles y bestias antropomórficas, quedaron desamparadas y sin un propósito que guiara su malicia, transformando el castillo en un nido de anarquía y desesperación. Se teoriza que en su hambre y falta de liderazgo, estas criaturas se volvieron unas contra otras o quedaron atrapadas en las mazmorras, convirtiendo los pasillos de piedra en un cementerio de ecos y sombras. El impacto narrativo sugiere que el castillo pasó de ser un centro de mando estratégico a una prisión orgánica, donde los restos de la magia de Maléfica seguían manifestándose en forma de visiones aterradoras y susurros que impedían que cualquier ser vivo pudiera habitarlo de nuevo. La trama se vuelve más compleja al considerar la relación del castillo con la tierra misma, la cual quedó maldita tras la muerte del dragón. En el lugar donde la sangre negra de Maléfica empapó el suelo, surgieron nuevas formas de vegetación espinosa que actuaron como un sistema de defensa autónomo, protegiendo el castillo de cualquier intento de recuperación real. El impacto para el reino de Aurora fue la creación de un punto ciego geográfico, un recordatorio constante de que, aunque la reina era feliz, la sombra de su captora seguía física y tangible en el horizonte. Esta consecuencia convierte el castillo en un mausoleo viviente, un recordatorio de que el mal de Maléfica era tan profundo que no podía ser borrado simplemente con una espada de verdad, sino que requería siglos de purificación que el reino no estaba preparado para enfrentar. En investigaciones dentro de otros medios de Disney, como los videojuegos de Kingdom Hearts o la serie de libros de los villanos, se explora la idea de que el castillo se convirtió en un foco de atracción para otras fuerzas oscuras. Al quedar vacante el trono de la montaña prohibida, el lugar se transformó en un faro para entidades que buscaban restos de la magia prohibida de Maléfica, como su rueca rota o los fragmentos de su orbe de cristal. El impacto es que la derrota de la villana no trajo la paz total, sino que dejó un vacío de poder físico en una fortaleza diseñada para la guerra mágica. El destino del castillo fue ser un santuario de reliquias malditas, donde el tiempo parecía detenerse y donde la presencia de Maléfica se sentía tan fuerte que se decía que su sombra aún caminaba por las almenas durante las noches de tormenta.
Finalmente, el destino final del castillo de Maléfica representa la cicatriz imborrable del trauma en los cuentos de hadas. A diferencia del Palacio de Aurora, que recuperó su brillo, la montaña prohibida quedó como un monumento a la soledad y al odio que Maléfica cultivó. La consecuencia de su derrota no fue la destrucción de su hogar, sino su condena al olvido y a la erosión lenta, simbolizando que el odio, una vez que construye su propio trono, es difícil de erradicar por completo del paisaje. El impacto final de esta ruina es la lección de que el mal deja tras de sí una infraestructura de dolor que sobrevive a su creador, obligando a las generaciones futuras a vivir a la sombra de una torre que alguna vez albergó al dragón más temido de la historia. La teoría que sostiene que el Rey Candy nunca existió como una entidad independiente dentro del código de Romper-Ralph propone una interpretación fascinante sobre la esquizofrenia digital y la suplantación de identidad. Según esta hipótesis, el personaje que conocemos como el carismático y maníaco gobernante de Sugar Rush es, desde su origen en ese juego, una construcción puramente ficticia diseñada por Turbo. La trama de esta investigación sugiere que tras huir de su propio juego y sabotear Road Blasters, Turbo no solo se infiltró en el mundo de Dulces, sino que ejecutó un borrado de sistema tan absoluto que eliminó cualquier rastro de su forma anterior, creando al Rey Candy como una máscara de código para ocultar su rastro de los ojos de los administradores del arcade y de los otros personajes, quienes lo habrían reconocido como el mayor criminal de la historia de los videojuegos. El núcleo de esta teoría analiza el comportamiento del Rey Candy como un mecanismo de defensa psicótica. A diferencia de otros villanos que simplemente usurpan un trono, Candy se comporta con una excentricidad que raya en la locura, porque es la única forma que Turbo tiene de mantener la mentira. Su personalidad estridente es una capa de ruido visual y auditivo, diseñada para distraer a todos de su verdadera naturaleza fría y calculadora. El impacto narrativo es que, durante años, los habitantes de Sugar Rush no fueron gobernados por un monarca, sino por un parásito digital que reescribió la historia del juego para que su existencia pareciera legítima. El horrible destino de los personajes de ese mundo fue vivir en una simulación dentro de otra simulación, donde su pasado fue robado por un ente que nunca debió estar allí y que creó un trono de la nada mediante la manipulación de la memoria colectiva. La profundidad de esta visión se confirma al observar el castillo del Rey Candy y su estética, que desentona ligeramente con el resto del mundo de Dulces, sugiriendo que es una inserción forzada en el mapa del juego. La teoría afirma que la razón por la que Candy tiene acceso a la caja de datos del juego no es por derecho real, sino porque Turbo, como personaje de la era de 8 bits, posee un conocimiento técnico superior sobre cómo funcionan los núcleos de los juegos. El impacto para el espectador es descubrir que el Rey Candy es una alucinación programada, una cáscara vacía que Turbo habita para evitar el olvido. La consecuencia de esto es que cada acto de Candy, desde las carreras hasta los juicios, fue un teatro orquestado por un hombre que murió simbólicamente hace décadas para renacer como una parodia de Dulce, demostrando que en el arcade la identidad es tan maleable como el código fuente. Las consecuencias de que Candy sea una invención total se ven en la corrupción del glitch de Vanellope. Si Candy hubiera sido un personaje legítimo, que simplemente se volvió malo, el juego habría tenido defensas naturales contra él. Sin embargo, al ser un virus disfrazado, el sistema lo aceptó como parte del mobiliario, hasta que fue demasiado tarde. La trama oculta sugiere que el Rey Candy es la representación del revisionismo histórico. Él creó su propia mitología, sus propias leyes y su propia iconografía para convencerse a sí mismo de que no era un fugitivo, sino un soberano. El impacto de su derrota final, al fusionarse con el Cyberbicho, es la revelación de su verdadera forma, un amasijo de datos corruptos que finalmente muestra el rostro de Turbo, confirmando que el Rey Candy fue solo un espejismo digital que se desvaneció al contacto con la realidad del fuego. Finalmente, el destino de la memoria del Rey Candy, tras la restauración de Vanellope, es la prueba definitiva de su inexistencia. Al reiniciarse el juego, todos los rastros de su reinado desaparecen, sin dejar cicatrices en el código, lo que sugiere que el sistema lo expulsó como a un archivo temporal infectado. La consecuencia es que el Rey Candy no dejó un legado, ni una tumba, ni un recuerdo real en los habitantes, porque nunca fue una persona, sino una herramienta de engaño. El impacto final de esta teoría es la aterradora idea de que cualquier personaje de un arcade podría ser un impostor oculto tras una capa de color y carisma, y que el Rey Candy fue solo el ejemplo más exitoso de cómo el mal puede inventarse una existencia entera para escapar de su propio pasado criminal y vivir para siempre en una mentira azucarada.
En Aladín existe una teoría que posiciona a Jafar no como la mente maestra del mal, sino como un simple intermediario de fuerzas cósmicas o políticas mucho más grandes, y redefine por completo la trama de Aladín. Según este análisis, Jafar no actuaba por una ambición puramente personal, sino que estaba siendo presionado por una oligarquía invisible de Agrabah, o, de forma más perturbadora, por entidades místicas que habitan la Cueva de las Maravillas. La investigación sugiere que un visir, por muy poderoso que sea, no gasta décadas de su vida buscando una lámpara oxidada basándose solo en leyendas, sino que Jafar respondía a un contrato oculto con poderes que exigían la liberación del genio para resetear el equilibrio del mundo. El impacto de esta visión es que Jafar deja de ser un villano con agencia total para convertirse en un peón desesperado que teme fallar a sus verdaderos amos. El núcleo de esta teoría analiza el comportamiento de Jafar como el de un burócrata bajo presión extrema. Su obsesión con casarse con Jazmín no sería un deseo de lujuria, sino una instrucción para legitimar un cambio de régimen que los poderes en las sombras necesitaban para estabilizar la región. El impacto narrativo es que Jafar es el encargado de hacer el trabajo sucio de una aristocracia que desprecia al sultán por su aparente incompetencia y su enfoque infantil de la política. La trama oculta propone que Jafar es el brazo ejecutor de una logia secreta de hechiceros o consejeros que ven en la lámpara la única forma de evitar el colapso económico o militar de Agrabah frente a reinos vecinos, convirtiendo su búsqueda en una misión de Estado encubierta. La profundidad de esta investigación se centra en la figura de Iago. Se especula que el loro no es una mascota, sino un observador enviado por terceros para vigilar que Jafar cumpla con su parte del trato. Iago suele ser quien propone los planes más maquiavélicos, actuando como la voz en el oído que empuja a Jafar cuando éste duda o se muestra cansado. El impacto para el espectador es descubrir que la dinámica de poder está invertida. Iago podría ser el verdadero agente de una entidad superior, mientras que Jafar es solo la cara visible y humana necesaria para interactuar con el sultán y el pueblo. La consecuencia de esto es que Jafar vive en un estado de paranoia constante, sabiendo que si no entrega la lámpara a sus superiores, su destino será peor que la muerte. La trama se vuelve más turbia cuando observamos el reloj de arena gigante y los artefactos de su laboratorio. La teoría sostiene que Jafar no es un hechicero nato, sino un tecnólogo de reliquias que utiliza herramientas prestadas por una civilización más avanzada o antigua. Sus hipnótises con el báculo de serpiente no son magia pura, sino el uso de frecuencias o sustancias químicas que él mismo no comprende del todo. El impacto es que Jafar es un intermediario entre una tecnología olvidada y un mundo medieval, un hombre que intenta controlar fuerzas que lo superan. Su destino de querer ser el hechicero más poderoso es, en realidad, un intento de cortar los hilos de sus titiriteros y obtener, por fin, una soberanía que nunca ha tenido realmente en su carrera política. Las consecuencias de su transformación final en genio adquieren un tinte trágico bajo esta luz. Al pedir ser un genio, Jafar cree que está alcanzando la omnipotencia para liberarse de sus intermediaciones, pero lo que hace es caer en la trampa definitiva del sistema. La investigación sugiere que el universo, o los creadores de la lámpara, necesitaba un nuevo esclavo del sistema para reemplazar al genio anterior, que ya mostraba signos de rebelión y deseo de libertad. Jafar fue manipulado durante toda la película para que deseara exactamente lo que lo convertiría en el próximo intermediario eterno. El impacto final es que Jafar no perdió por su arrogancia, sino porque fue conducido por un diseño preestablecido hacia su propia prisión dorada. La profundidad de la metáfora del diamante, en bruto, también cambia. Bajo esta teoría, Jafar no buscaba a Aladín porque fuera el único que podía entrar, sino porque los amos de Jafar le prohibieron entrar a él mismo. Jafar es el eterno portero, el hombre que siempre está a la puerta del poder, pero nunca puede poseerlo por contrato cósmico. La trama nos muestra a un hombre que ha sacrificado su moralidad para servir a una causa que, en el último segundo, lo desecha y lo encierra. El impacto emocional es ver a un villano que, en su búsqueda de dejar de ser un subordinado, termina siendo el subordinado definitivo del espacio y el tiempo, atrapado en una lámpara por 10.000 años. El papel del sultán también es cuestionado por esta investigación. Algunos teóricos sugieren que el sultán no es tan ingenuo como parece, sino que es un custodio pasivo que utiliza a Jafar como un pararrayos para todo el odio del pueblo y las intrigas palaciegas. Mientras Jafar se desgasta buscando la lámpara y conspirando, el sultán vive en una paz absoluta, sabiendo que Jafar nunca podrá usar la magia contra él debido a protecciones ancestrales.
La consecuencia es que Jafar es un intermediario de la estabilidad, un mal necesario que el sistema mantiene vivo para que la verdadera estructura del poder en Agrabah nunca sea cuestionada por las masas hambrientas de las calles. Finalmente, el destino de Jafar en el desierto, confinado en su pequeña lámpara negra, es el símbolo del fracaso del intermediario. Al no poder entregar el poder a quienes se lo exigían y al no poder quedárselo para sí mismo, queda en un limbo existencial. El impacto de la historia de Aladín es la lección de que intentar saltarse la jerarquía de las fuerzas ocultas solo conduce a una servidumbre más profunda. Jafar termina como una herramienta archivada, esperando que en el futuro otro intermediario lo encuentre y el ciclo de manipulación y ambición vuelva a comenzar, demostrando que en el desierto los hombres pasan, pero las lámparas y sus contratos de esclavitud permanecen inalterables. La teoría que sostiene que Hans fue maldecido o manipulado mentalmente por los trolls en Frozen es una de las investigaciones más sólidas para explicar el errático y súbito cambio de personalidad del príncipe de las Islas del Sur. Según esta perspectiva, Hans no llegó a Arendelle con un plan de asesinato, sino que fue un peón en una conspiración mística orquestada por los trolls para asegurar el futuro de su hijo adoptivo, Kristoff. La trama se apoya en que los trolls, presentados como expertos en el amor, tienen un interés biológico y político en que Kristoff se case con alguien de la realeza para elevar su estatus. El impacto de esta teoría cambia por completo la percepción de la película. El villano no sería el hombre, sino las criaturas del bosque, que alteraron su brújula moral para eliminar la competencia amorosa. El núcleo de la investigación se centra en la canción Reparaciones, Fix It Upper, donde los trolls cantan explícitamente sobre la necesidad de quitar del camino a cualquier otro pretendiente de Anna. Justo después de esta secuencia cargada de magia y rituales, la personalidad de Hans da un giro de unos 180 grados. Antes de este evento, Hans arriesga su vida salvando a Elsa de los ballesteros y repartiendo mantas al pueblo de Arendelle con genuina preocupación. El impacto narrativo de este cambio es tan drástico que muchos teóricos sugieren que los trolls lanzaron un hechizo de corazón de piedra o una sugestión mental sobre Hans a distancia, transformando su nobleza inicial en una ambición psicópata para forzar a Anna a buscar refugio en los brazos de Kristoff. La profundidad de esta teoría analiza el comportamiento de Hans en la escena de la traición como un acto inducido. Cuando Hans revela sus supuestas verdaderas intenciones a Anna en la habitación cerrada, sus diálogos parecen ensayados, como si estuviera siguiendo un guión impuesto por una fuerza externa. La investigación sugiere que los trolls necesitaban que Hans se convirtiera en un monstruo visible para que Anna lo rechazara por completo y el acto de amor verdadero fuera redirigido hacia Kristoff o hacia el vínculo fraternal. El impacto emocional es que Hans es una víctima de manipulación mental, un hombre cuyo libre albedrío fue suprimido por criaturas que, bajo una apariencia adorable, esconden un poder antiguo capaz de destruir vidas para favorecer a los suyos. La trama se vuelve más oscura al observar el paralelismo con la magia de Elsa. Si la magia de hielo puede congelar un corazón, la magia de la tierra de los trolls podría, en teoría, endurecerlo. La teoría sostiene que Hans fue elegido como el chivo expiatorio perfecto debido a su posición como el 13º hermano, lo que lo hacía vulnerable y fácil de retratar como alguien resentido. El impacto para el espectador es el descubrimiento de que el final feliz de Kristoff y Anna está construido sobre la ruina psíquica de un inocente. La consecuencia de este hechizo es que Hans termina en una prisión en las Islas del Sur, castigado por crímenes que su mente, bajo el control de los trolls, no pudo evitar cometer, convirtiendo su destino en uno de los más injustos del universo Disney. Las consecuencias de esta manipulación se extienden al corto Frozen Fever, donde vemos a Hans limpiando estiércol de forma humillante. La investigación propone que el hechizo de los trolls fue tan profundo que reescribió sus recuerdos, haciendo que el propio Hans crea ahora que siempre fue malvado. Este es el destino horrible definitivo. No solo pierdes tu reino y tu honor, sino que pierdes la verdad sobre quién eres. Mientras tanto, los trolls permanecen en el bosque como héroes secundarios, ocultando el hecho de que provocaron un intento de regicidio y una crisis de estado solo para que su niño Kristoff pudiera vivir en el castillo de Arendelle. La trama oculta de los trolls como maestros de marionetas también explica por qué el acto de amor verdadero de Anna funciona de forma tan ambigua al final. Si Hans hubiera sido un villano natural, su traición habría sido predecible, pero al ser una traición inducida por magia, el universo de Frozen queda desequilibrado.
La investigación sugiere que los trolls son los verdaderos antagonistas de la saga, seres que ven a los humanos como piezas de un juego de poder. El impacto de la historia es que el amor reparado por los trolls es, en realidad, un amor manufacturado mediante la destrucción de un tercero, lo que tiñe la relación de Anna y Kristoff con una sombra de sospecha existencial. El destino de Hans como el villano más odiado de Disney es la prueba del éxito absoluto de los trolls. Al convertir a un príncipe amable en un traidor despreciable, las criaturas de roca aseguraron que nadie buscaría otra explicación que no fuera la maldad intrínseca del hombre. El impacto final de esta gran investigación es la revelación de que en Arendelle la magia no solo sale de las manos de Elsa, sino de las sombras del bosque, donde los trolls dictan quién ama, quién reina y quién debe ser borrado de la historia con una sonrisa y una canción pegajosa. Hans no era el espejo de la maldad de Anna, sino el lienzo en blanco donde los trolls pintaron un monstruo para salvar su propio legado. El rey Runyard, abuelo de Elsa y Anna, es uno de los antagonistas menos conocidos de Walt Disney Animation Studios y también es el villano póstumo de la segunda película de Frozen. Pero existen varias teorías que afirman que el rey Runyard realmente es el verdadero villano de toda la franquicia de Frozen. Runyard no es un villano de opereta con planes de corto alcance como Hans, sino la encarnación de un miedo sistémico que envenena las raíces mismas de Arendelle desde sus cimientos más profundos. Su figura representa la desconfianza absoluta hacia lo desconocido y lo místico, operando siempre bajo la premisa maquiavélica de que la magia es una amenaza existencial para el orden rígido que él mismo diseñó para perpetuar su poder. Mientras que otros antagonistas de Disney buscan el trono por una simple ambición personal o despecho, Runyard buscaba la erradicación total de una cultura entera y de una fuerza natural que no podía cuantificar ni controlar, convirtiéndose en el arquitecto intelectual de todas las tragedias que las hermanas enfrentaron décadas después de su supuesta y falsamente glorificada muerte heroica en el bosque. Sus acciones en el pasado no fueron, ni de lejos, un intento de diplomacia o un gesto de buena voluntad hacia sus vecinos, sino una operación de falsa bandera perfectamente orquestada para someter y debilitar a los Northuldra bajo una apariencia de benevolencia. Runyard no construyó la gran presa como un regalo de paz o una infraestructura para el progreso compartido, sino como un caballo de Troya hídrico, diseñado específicamente para alterar el ecosistema, debilitar los recursos naturales de la tierra de los espíritus y, lo que es más grave desde una perspectiva simbólica, para erigir un monumento de piedra que representara el dominio tecnológico del hombre sobre la magia indómita. La trama oculta de su traición culmina en el asesinato a traición del líder de los Northuldra, un acto de cobardía suprema, donde Runyard atacó a un hombre desarmado y confiado por la espalda. Este pecado original es el motor inmóvil de toda la saga cinematográfica, pues sin el odio premeditado de Runyard, el bosque nunca habría sido castigado por los elementos y la familia real de Arendelle no habría quedado marcada por una deuda de sangre que la naturaleza se cobraría con creces. El trasfondo de Runyard revela un hombre obsesionado patológicamente con la pureza de su soberanía y la exclusividad del mando humano. Un monarca que veía en la conexión espiritual de los Northuldra con la naturaleza una debilidad peligrosa que su concepto de progreso debía aplastar sin contemplaciones. Su influencia en la familia real fue tóxica, duradera y casi irreversible, transmitiendo a su hijo, el rey Agnar, un miedo paralizante y una desconfianza profunda hacia la magia que terminó por definir y arruinar la crianza de Elsa y Anna. Es la voluntad póstuma de Runyard la que, a través de la educación de su hijo, dicta las reglas de ocultar, no sentir que casi destruyen la salud mental de Elsa. El aislamiento de las hermanas, la puerta cerrada que marcó trágicamente su infancia y la represión violenta de los poderes de Elsa son, en última instancia, ecos distantes de la paranoia de un abuelo que prefería un reino sumido en el miedo controlado antes que un mundo donde la magia fuera una herramienta de armonía, convirtiendo a Elsa en la víctima directa de una ideología supremacista que la consideraba, desde antes de nacer, una aberración que debía ser contenida. La diferencia fundamental y abismal entre Runyard y Hans radica en la escala, la trascendencia y la naturaleza de su maldad intrínseca. Mientras que Hans es simplemente un oportunista con un plan de asesinato individual y motivaciones egoístas típicas de un 13º hijo desesperado por estatus, Runyard es lo que llamaríamos un villano de legado histórico.
Hans representa una amenaza externa y temporal que puede ser derrotada con un golpe físico, un acto de valor o una simple revelación de carácter ante el pueblo. Pero Runyard es una sombra interna, un fantasma institucional que habita en las paredes del castillo, en las leyes del reino y en la identidad misma de Arendelle como nación. La maldad de Runyard es ideológica, estructural y generacional. Él no quería usurpar el trono de Elsa. Él quería que la esencia de Elsa y todo lo que ella representa como nexo con lo espiritual nunca llegara a manifestarse en su linaje. Hans es un villano por elección personal y codicia, pero Runyard es el villano por convicción política y odio racial, lo que lo hace infinitamente más peligroso, pues su derrota requiere desmantelar la historia oficial del reino. Runyard es el causante directo e indirecto de todos los eventos desafortunados que azotan la saga, incluyendo la traumática muerte de los padres de Elsa y Anna en el Mar Oscuro. Si Runyard no hubiera traicionado vilmente a los espíritus de la naturaleza, los reyes Agnar e Iduna nunca habrían sentido la necesidad desesperada de navegarse a aguas prohibidas y mortales para buscar respuestas sobre el origen estigmatizado de los poderes de su hija mayor. La investigación de la verdad que llevó a su naufragio fue, en esencia, un intento desesperado de los hijos por sanar la herida purulenta que el abuelo dejó abierta en el tejido de la realidad. Por lo tanto, el vacío emocional en la vida de las hermanas, su orfandad prematura y la crisis política y climática que casi destruye a Arendelle en la primera película son ramificaciones directas de la presa física y mental que él construyó. Su sombra es la fuerza invisible que empuja el barco de sus propios hijos hacia la tormenta y la que congela el corazón de Elsa mucho antes de que ella tuviera conciencia de su propio poder. El impacto de su maldad se extiende incluso a la geografía física y mística del mundo, pues al alterar deliberadamente el flujo del agua y el equilibrio de los espíritus elementales, Runyard provocó una herida abierta en la tierra, que solo podía cerrarse con la destrucción total de su propia obra arquitectónica. La trama completa de Frozen 2 es, esencialmente, una misión de demolición de la herencia material de Runyard. Elsa y Anna se ven obligadas a deshacer físicamente lo que su abuelo erigió con orgullo, enfrentándose al riesgo real de perder su propio reino y sus riquezas para salvar la verdad histórica y la justicia. Este es el destino más horrible y cruel que un ancestro puede legar a su descendencia: obligar a los nietos a elegir entre la supervivencia de su patrimonio material y su integridad moral básica. Runyard puso a Arendelle en el camino de la aniquilación total, simplemente para satisfacer su necesidad neurótica de control sobre fuerzas que su mente cerrada no podía, ni quería, comprender jamás. En términos de narrativa profunda, Runyard representa el silencio cómplice y la mentira nacional. Durante décadas, el pueblo de Arendelle lo celebró como un héroe visionario y un abuelo bondadoso, ocultando bajo monumentos de piedra el hecho de que su supuesta paz estaba construida sobre los cimientos de un genocidio cultural y una traición diplomática sin precedentes. Este engaño histórico es lo que más hiere y desestabiliza a Elsa y Anna al descubrirlo en el río de los recuerdos, Ahtohalian. El impacto de saber que su linaje sagrado proviene de un asesino frío, calculador y xenófobo es un trauma de identidad que redefine por completo su propósito en el mundo. Runyard no solo atacó físicamente a los Northuldra, atacó la base moral de su propia familia, convirtiendo su historia en una mentira viviente. Su influencia es el viento del norte que trae la helada interna, la fuerza invisible que separó a las hermanas por años y la voz que le decía a Elsa que su existencia era una amenaza para la civilización. La profundidad de su villanía se manifiesta con una crudeza inusual, en su ausencia total de redención o duda. A diferencia de casi cualquier otro personaje en el universo extendido de Disney que pueda tener un motivo comprensible, un pasado traumático o un momento de vacilación moral, los recuerdos congelados de Runyard en el hielo muestran a un hombre que nunca experimentó un ápice de remordimiento por haber asesinado a un líder desarmado durante una celebración de paz. Sus acciones no fueron un lamentable error de juicio cometido en el fragor de la batalla, sino un plan deliberado, frío y expansionista de imperialismo cultural. Las consecuencias de este acto egoísta sellaron el destino de los Northuldra en un bosque atrapado en una burbuja de tiempo y el de los arendelianos en un reino que vivía bajo una falsa y frágil sensación de seguridad. Runyard es el villano cobarde que muere sin pagar jamás por sus crímenes en vida, dejando la factura de su odio acumulado para que sea pagada con intereses por sus nietas inocentes. Incluso la mística canción de cuna de la reina Iduna, All is Found, funciona como una advertencia cifrada y una guía de supervivencia contra el legado de mentiras de Runyard. La investigación de la letra sugiere que el río místico Ahtohalian es el único lugar del universo donde la narrativa ficticia de Runyard no tiene poder y no puede sobrevivir al escrutinio de la luz. La trama de toda la saga es, en realidad, el viaje de la luz de la verdad de Iduna,
luchando contra la oscuridad del secreto vergonzoso de Runyard. El impacto de su villanía es tan vasto y profundo que requirió que Elsa abandonara no solo su trono, sino su propia forma de vida humana para convertirse en un espíritu elemental, el quinto espíritu, capaz de contener y equilibrar las fuerzas que Runyard desató por puro odio. Él es el responsable último de que Elsa nunca pudiera conocer una vida normal, obligándola a aceptar un destino de soledad divina para compensar el vacío de empatía humana que él sembró en su linaje. La consecuencia política inmediata de su reinado fue la creación de un Arendelle aislado, paranoico y amurallado. Si comparamos detalladamente el reino bajo su mando con el de Anna al final de la saga, observamos que Runyard representaba un mundo antiguo de fronteras cerradas, secretos de Estado y sospecha hacia el otro, mientras que las hermanas representan una nueva era de puentes, transparencia y cooperación internacional. El destino de Runyard, tras el descubrimiento de su traición, fue ser borrado de los monumentos públicos, pero su impacto real fue la creación de un conflicto milenario que casi consume a ambos pueblos en una guerra sin sentido. Su maldad no era un evento aislado, era un estado mental permanente, una forma de ver el mundo donde cualquier diferencia biológica o espiritual debía ser erradicada sistemáticamente. Esta mentalidad segregacionista es el verdadero enemigo final de Frozen, el veneno que Elsa tuvo que purgar de su propia sangre mediante un sacrificio casi mortal en el corazón del glaciar. La trama nos muestra con amargura que Runyard es el único villano de Disney que logró su objetivo principal por un largo y exitoso periodo de tiempo. Separó a la humanidad de la magia y de la verdad durante casi 3 generaciones. Su éxito temporal fue la tragedia personal de toda la familia real. El impacto final de su figura es la lección de que los pecados ocultos de los antepasados pueden congelar el presente de una nación entera si no se tiene el valor absoluto de enfrentarlos, sin importar el costo material. Runyard es el villano definitivo porque es el único cuya derrota total requiere que las heroínas destruyan activamente lo que él más amaba, el poder físico, la infraestructura masiva y el orgullo nacional, para poder salvar lo que él más despreciaba, la verdad histórica, la diversidad cultural y la armonía con la naturaleza salvaje. Él es la tormenta original, el hielo que no se puede derretir con un simple abrazo de hermana, sino con una confrontación honesta, dolorosa y pública con el pasado oscuro de la corona. Su legado de miedo fue tan potente que logró que incluso las víctimas de su opresión, los propios ciudadanos de Arendelle, creyeran que su seguridad dependía de la exclusión de lo mágico. Esta manipulación de la percepción colectiva es el rasgo más distintivo de su maldad. Runyard no solo mató a un rey rival, sino que intentó matar la capacidad de su propio pueblo para asombrarse y convivir con lo sagrado. Al final, su derrota no viene de un ejército superior, sino de la decisión de 2 mujeres de priorizar la justicia sobre la herencia. La caída de la presa es el derrumbe físico de la ideología de Runyard, un acto de liberación que libera tanto a los Northuldra de su prisión de niebla como a los arendelianos de su prisión de mentiras. Runyard queda así relegado a ser una nota a pie de página vergonzosa en la historia que él intentó escribir con sangre, demostrando que ninguna muralla de piedra es lo suficientemente fuerte para contener la presión de una verdad que busca salir a la superficie. La influencia de Runyard también se manifiesta en la tecnología de la presa como una antítesis de la magia. Para él, la ingeniería era la herramienta para someter a los espíritus, una forma de decir que el ingenio humano era superior a la voluntad de la naturaleza. Este enfoque tecnocrático y desalmado es lo que casi causa la inundación total de Arendelle. La ironía poética es que el agua, que él intentó encarcelar para debilitar a otros, es la que finalmente amenaza con destruir su propia ciudad, obligando a Elsa a usar la misma magia que él odiaba para salvar el hogar que él puso en peligro. Runyard representa el fracaso de la soberbia humana frente a los misterios del universo. Su destino fue ser el villano que, intentando asegurar el futuro de su reino, casi garantiza su destrucción total por su incapacidad de aceptar que no era el centro del mundo. A diferencia de otros villanos que tienen una presencia física constante, la omnipresencia invisible de Runyard crea una atmósfera de tensión constante en la segunda película. Cada vez que los personajes interactúan con el bosque o con los espíritus, están chocando contra las consecuencias de las decisiones de un hombre muerto. Esta forma de villanía es la más difícil de combatir, porque no tiene un cuerpo al que atacar, sino una serie de efectos en cadena que deben ser corregidos uno por uno. El impacto de su figura es que obliga a Elsa y Anna a madurar de golpe, pasando de ser princesas de cuento a ser líderes que deben realizar una autocrítica nacional profunda. Runyard es el villano que las obligó a dejar de mirar el presente para empezar a excavar en las fosas comunes del pasado, descubriendo que la corona que portan tiene manchas que solo el agua pura de la verdad puede limpiar.
En resumen, el rey Runyard es el verdadero villano de la saga, porque sus acciones, la construcción de la presa como arma de control ambiental y el asesinato o traición del líder Northuldra desencadenaron la maldición del bosque y el desequilibrio catastrófico de los espíritus elementales. Fue su odio irracional hacia la magia lo que provocó el aislamiento traumático de Elsa, el miedo sistémico que marcó la crianza de ambas hermanas y el naufragio mortal de sus padres, quienes murieron buscando sanar la herida que él abrió. A diferencia de Hans, Runyard es un villano estructural, cuya influencia póstuma y legado de mentiras causaron cada conflicto central de la saga, desde la puerta cerrada de la infancia de Elsa hasta la inminente destrucción de Arendelle, demostrando que el mayor peligro para el reino no era el hielo externo de la nieta, sino el corazón de piedra del abuelo que traicionó la paz por el deseo de control absoluto.